Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes Suárez. Él es representante de Iniciativa Popular Normativa. Licenciado Llanes acaba de entregar, ahora sí ya en forma oficial, la denominada Comisión Interdisciplinaria de Reforma al Sistema de Pensiones, su informe al gobierno de Guillermo Lasso con conclusiones, recomendaciones y propuestas de reforma legal que de hecho no tienen el carácter de vinculante, que quedan en esencia como un insumo para un próximo gobierno. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el aporte que pueda significar, o visto desde otro punto de vista, las amenazas que puedan estar encerrados en este informe. Sí, muchas gracias, estimado Gustavo. Buenos días. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Bueno, lo que yo veo ahí, hay 4 o 5 criterios, sin entrar todavía a los contenidos, de que este proyecto no va a aportar mayor cosa. Quizás para, dentro de la pregunta, para mencionarlo primero, es que lo rescatable del proyecto es de que abre el debate. A mí me parece que eso es importante, que abre el debate, para que entonces ojalá los afiliados, los jubilados también despierten, ¿no? Y puedan interesarse más directamente de lo que está proponiendo el gobierno. Y entonces, de esa manera, si es que lo pudieran hacer, presenten observaciones, presenten también sugerencias, recomendaciones o propuestas alternativas a lo que el gobierno está proponiendo. Entonces, a mí me parece que esa es una de las, yo diría, de los méritos de este proyecto de ley. Pero ya dentro del análisis, desde mi punto de vista, es de que este proyecto va a tener, llegarse a concretar, va a tener allí un monstruo de 2 cabezas, ¿no? Por un lado, el Consejo Directivo del IES, ¿no? Una burocracia ahí innecesaria, manejando el Fondo de Salud y el Fondo de Riesgos del Trabajo, ¿no? Y por otro lado, otra cabeza manejando el Fondo de Pensiones, ¿no? El Fondo de Cesantía y el Fondo de Reserva. Es decir, en el uno la salud y en el otro la plata. ¿Tiene Entonces, alguna relevancia, licenciado Llanes, el hecho de que este informe pase ahora a ser estudiado por una comisión interna del propio IES? sí, así dice que lo van a hacer por una comisión jurídica, pero hay sugerencias de que lo presente a la Corte bajo esta idea de que asimismo ellos conciben de que puede ser que la Corte no lo apruebe, pero que también es un mecanismo para que se dé el debate nacional en torno a la propuesta. Bueno, si ¿Se fuera por refiere el usted a debate, la Corte Constitucional? sí, a la Corte Constitucional, el gobierno, alguna gente del gobierno, la propia comisión, han insinuado de que lo podrían presentar como proyecto de ley bajo Como el carácter decreto ley económico como urgente. decreto ley, como decreto ley en materia urgente, ¿no? Entonces, bajo este criterio de que se abre el debate, ¿no? Pero nosotros le decimos que si es por eso, ahí está un proyecto nuestro en la Asamblea, que solo estamos esperando que se constituya la nueva Asamblea, porque a esa nueva Asamblea le quedan 180 días y de ley tiene que abrirse el debate y ojalá el gobierno y la propia comisión algo puedan decir y si quieren allí incluir su reforma, que la incorporen y que se abra el debate para ver la conveniencia o no de la propuesta que están haciendo. Pero yo así como lo estoy analizando el proyecto, vuelvo a repetir, ahí va a crear un monstruo de 2 cabezas que va a generar caos burocrático, caos institucional en la gobernanza, y entonces me parece que en vez de simplificar las cosas, este, van a generar un procedimiento más engorroso de lo que ya tiene actualmente el Seguro Social, mayor atomización en la gestión del Seguro Social, y me parece que en esa línea no contribuye este proyecto de ley. Antes de ir al futuro cercano, licenciado Llanes, quisiéramos analizar qué es lo que ha sucedido con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante el gobierno de Guillermo Lasso, pros y contras, positivos y negativos. Eh, yo diría que se repite la misma tendencia que se ha dado en los últimos años, ¿no? Mire que en este año el gobierno no está entregando el 40%, acaba de publicar primicias, ¿no? Y tampoco ha entregado puntualmente el 40%
año 2021 y año 2022. Entonces, allí hay una tendencia de lo que hizo Moreno y de lo que hizo Correa, ¿no? Así, allí hay un parecido en el manejo del seguro social de los tres últimos gobiernos, ¿no? La otra cosa que también se da en los tres últimos gobiernos es de que existe una acumulación mayor de deudas en materia de salud. Tanto Correa como Moreno y también Lazo no han entregado todos los presupuestos para atender la prestación de salud de personas que no son afiliadas al IES. Entonces, allí, por ejemplo, hay una identidad clarísima de los tres gobiernos, ¿no? Ahora, yendo al futuro cercano, estamos en elecciones, se elegirá un presidente de la República entre agosto y octubre, se elegirá también una nueva asamblea y esta se posesionará luego de las elecciones, antes posiblemente de que se posesione el presidente o vicepresidente de la República, que probablemente serán en una segunda vuelta, aunque todo está por verse. Pero, ¿qué es lo que se ve venir? Sabiendo que hay procesos que fueron truncados por la muerte cruzada. Bueno, el tema es de que se ha ido agudizando la crisis para el Ecuador. Tenemos una mayor inseguridad ciudadana, un mayor problema de desempleo y subempleo y también de inmigración. Entonces, todos los días hay reportes de estas cuestiones traumáticas que son para el Ecuador y de lo que podemos avisorar es de que en 18 meses de gobierno que le quedaría al nuevo gobierno, poco podría ser. ¿Por qué podría ser poco? Porque primero que el gobierno actual le deja aprobado un presupuesto y el nuevo gobierno no tendría capacidad de maniobra para modificar ingresos y egresos, ¿no? Entonces, esa es una limitación y al tener esa limitación, eso hace imposible que se cumplan las ofertas de campaña, ¿no? De lo que están Claro. ofreciendo el Y oro y en el moro. cuanto a lo que se relaciona con el IES. En cuanto a lo que se relaciona con el IES, lo que queda es, digamos, de nuestra parte, es de que la asamblea, por ejemplo, se va a elegir el 20 de agosto. Entre escrutinios, asignación de escaños y posicionamiento de la directiva de la nueva asamblea y de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, porque es un tema que le compete a la legislatura, yo diría que puede ser que fines de septiembre ya se esté nuevamente retomando la labor legislativa y en el primer día que se conformen las comisiones y se nombren a sus dignidades, ¿no? Después de nombrar a las autoridades de la Asamblea, nosotros vamos a llevar la carpeta, ¿no? De la reforma que está en la Asamblea Nacional, pero es necesario inteligenciar, informar, socializar, eh, eh, inducir a la Asamblea Nacional de este trámite de reforma de ley que ya está en manos de la Asamblea y que constitucionalmente y de manera legal tienen que aprobarla porque tienen un plazo definido, porque si no lo aprueban en el plazo definido, que les falta 118 días, bueno, puede entrar por el Ministerio de la Ley, ¿no? Con la posesión de la nueva asamblea arrancará nuevamente el cronómetro en cuanto a este plazo de 180 días. Sí, porque con la Asamblea que se clausuró, ya lo tuvo 62 días. Eso le vamos a decir, señor presidente, el proyecto, lo que está aquí en la Asamblea, ya lo tuvieron 62 días, la Asamblea que se fue, a ustedes les falta 118 días para que lo tramiten en primero y en segundo debate, para que entonces no entre por el Ministerio de la Ley. Entonces eso lo vamos a decir. Eso lo vamos a decir y obviamente haremos todas las gestiones para que en verdad la nueva Asamblea se encauce en tramitar este proyecto de ley, que va a ser el primer proyecto de ley que lo va a tener que tramitar. Digamos, es decir, es una cuestión que está dentro de un cronograma y que no se pueden ir por sobre la disposición constitucional y por sobre la disposición de la ley, porque simplemente lo que vamos a hacer es que el nuevo secretario de la Asamblea y el nuevo secretario de la Comisión certifique desde cuándo se lo presentó al proyecto y qué días transcurrieron mientras estuvo vigente la anterior Asamblea y cuántos días faltan para que se cumpla el plazo, ¿no? En el proceso de aprobación de esta reforma. Entonces, hay que empezar por allí y entonces para que se pueda encauzar la labor legislativa en el trámite de este proyecto. Y este proyecto de ley, desde el ámbito de accionar de iniciativa popular normativa, está escrito en piedra. Ustedes ya no pueden intervenir allí
para hacer cualquier cambio tendrían que hacerlo a través de los legisladores. ¿Podría, por ejemplo, tomarse en cuenta algunas de las observaciones o propuestas que ha hecho Augusto de la Torre con su equipo? La disposición de la Constitución, el 103, así como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley de la Función Legislativa, Código de la Democracia, establece de que los proponentes de la iniciativa popular normativa serán parte del debate. Es decir, vamos a estar en el debate. Una. Segundo, como usted sabe... ¿Quiere decir esto que pueden proponer cambios en la marcha? Sí, claro. Sí, porque justo porque el tema del Parlamento es eso, ¿no? O sea, analizar, debatir, etcétera, ¿no es cierto? Tomar en cuenta los distintos criterios y los que tengan, digo usted, de racionalidad, procedencia, justificación, incorporar en la reforma, ¿no? Puede ser de distintos sectores como del propio gobierno o de la comisión de Augusto Latorre. Allí solo hay una condición, Gustavo, tanto para nosotros, proponentes de la ley, y para todos, como es el carácter del trámite de un proyecto de ley. Un proyecto de ley tiene que cumplir 2, 3 requisitos, ¿no? El uno, que tiene que enmarcarse en la disposición constitucional y de carácter legal, y lo segundo, que tiene que ser conveniente para los intereses del país. Esta palabra de la conveniencia es que entonces uno contrasta tesis, contrasta posiciones, etcétera, etcétera, y al final tiene que constar en la ley lo que le convenga a los afiliados, a los jubilados, y obviamente al país, porque el país también tiene que estar a la expectativa, porque la gente, en la medida que se va incorporando a su actividad laboral, tiene que afiliarse al Seguro Social, ¿no? Más allá de hacer o no juicios de valor sobre el contenido del informe de Augusto de la Torre, lo que no cabe duda es que contó con muy rica, muy fresca información de primera fuente, pues se abrieron los archivos de Elías para comenzar. Él en su informe sugiere también que se configure otra comisión similar para proponer reformas al sistema de salud. ¿Coincide usted con esa sugerencia? Bueno, en cuanto a las causas dentro del informe de que lo tengo yo aquí, el proyecto de ley de Augusto Latorre, ellos incurrieron en una gran omisión. Y uno, por ejemplo, como experto en análisis institucional, uno no puede hacer un análisis parcial de una institución, sino tiene que hacer un análisis integral, ¿ya? Entonces ese análisis integral no está, porque si hubiera hecho análisis integral, entonces hubiera encontrado las verdaderas causas de la descapitalización de los fondos de salud y de pensiones, en donde están, Claro, digo usted. pero entiendo que fue un poco la posición de zapatero a tus zapatos. Sí, pues, usted tiene un libro, Gustavo, que yo le di, y usted va a encontrar allí en ese libro, en donde yo señalo las causas de la descapitalización de los fondos de salud y de pensiones, que tienen que ver, digo usted, con prestaciones médicas que no le corresponden al seguro, la inclusión de seguros especiales, el incumplimiento de la ley, las deudas acumuladas, en fin, una serie de cosas más, están señaladas en el libro. Entonces, digo usted, pero yo veo que el documento de la Torre no enfoca eso. Entonces dice, no, el tema es de la dictadura, dice él, de la demografía, y el tema es de que ahora son 5 afiliados activos por cada un jubilado. Entonces eso dice, después serán 3, después serán 2, y eso puede colapsar, ¿no? Ya, pero en todo Entonces, caso mi pregunta iba en el sentido de justamente cómo resolver esa deficiencia. ¿Qué sugeriría usted para que se realice un estudio a fondo, existan propuestas para mejorar el sistema de salud que da este, muchísimos blo problemas actualmente? este bloque de prestaciones de salud, donde están 4 sectores: hijos de los afiliados, jefas de hogar, personas que sufren discapacidades, personas que sufren enfermedades catastróficas. Este bloque de usuarios, ¿no? Que enfrentan este tipo de problemas, no deben estar en el Seguro Social, deben estar en el Ministerio de Salud. ¿Y por qué no deben estar en el Seguro Social? Porque el Seguro Social no es el Ministerio de Salud. Y el Seguro Social es para las personas que son afiliadas al Seguro Social. De este bloque que le menciono, de usuarios, no son afiliados al Seguro Social. La pregunta es, ¿por qué están en el Seguro Social cuando deben estar en el Ministerio de Salud? Entonces, para una persona que no amerita ser tan inteligente, lo que debo hacer es que tienen que pasar estas prestaciones
de que están dentro del Seguro Social al Ministerio de Salud. Ese, por ejemplo, sería una reforma de carácter estructural donde va, digo usted, a desbloquear, digamos, a desimpactar esta enorme carga de esta atención médica, que para atender esta atención médica no es que ha dado la plata el Estado, se sacan la plata de los afiliados, de los aportantes, del fondo de pensiones. Entonces, lo que pasa es que en el país la gente no es despierta, la gente no está inteligenciada, me refiero a afiliados y jubilados, porque si todos estuviéramos inteligenciados, debiéramos estar en la calle, ¿no? O sea, haciendo protestas, porque es inconcebible que se tome la plata de los afiliados para atender otras prestaciones, poniendo en riesgo las prestaciones de los afiliados. No puede ser. Eso ¿Qué es sugiere usted en forma una reforma que particular pasa. para el Seguro Social Campesino? Y yo creo que en el caso del Seguro Social Campesino y también del trabajo del hogar no remunerado, yo creo que en esta reforma no hay cómo hacer nada, porque eso está dentro de la Constitución, y yo diría que en la medida de la madurez y del liderazgo que tiene que darse en la conducción del Seguro Social, yo creo que hay que empujar una reforma constitucional para que el Seguro Social Campesino, para que el trabajo del hogar no remunerado, más bien se maneje con ley propia, así como se maneja el ISPA, así como se maneja el ISPOL y como se venía manejando al Seguro Social desde 1935 al 2001 con ley propia, ¿no? En donde la embarraron, como se dice en mi tierra, es cuando cambiaron el nombre de la ley por Ley de Seguridad Social y metieron allí a moros y cristianos en el Seguro Social, y ese ha sido el dolor de cabeza para esta institución, ¿no? Pues esa Bueno, es la reforma que hay que hacer. volvamos al ámbito general, a lo que pasa en esta nación en una decena de días, poco más, estaremos eligiendo ya en primera vuelta a los legisladores, posiblemente a lo mejor también a presidente, vicepresidente de la República, ya sean hombres o mujeres. ¿Qué expectativas tiene usted en cuanto a los candidatos? ¿Qué es lo que ha escuchado? ¿Qué juicios de valor ha construido? Bueno, yo lo que creo es que a nivel de los candidatos presidenciales, lo que he escuchado, que casi todos ellos se han convertido en Papá Noel, que ofrecen el oro y el moro, ¿no? Y yo me pregunto cómo va a cumplir todo eso en 18 meses. No lo va a poder cumplir porque, digo usted, primero hay un presupuesto aprobado, que lo deja el gobierno actual, y el nuevo gobierno no tiene capacidad de maniobra de modificar ingresos y egresos, ¿no? Por la propia disposición constitucional y por la propia disposición de la ley. Entonces no podrían hacer nada. ¿Ellos qué podrían hacer? En el presupuesto que logren estructurar, que además en el último año de gobierno, el presupuesto que ya viene entra para el primer año del nuevo gobierno. O sea, ni siquiera para eso tampoco tienen mucha capacidad de maniobra, porque los 6 meses últimos después del año que les queda, simplemente será una transición para ese gobierno que logre elegirse este 20 de agosto o en la segunda vuelta, ¿no? Entonces me parece que ese es uno de los puntos que, que, que realmente no se va a concretar lo que están diciendo los candidatos presidenciales, ¿no? Lo segundo es de que más bien ya en términos de elección, a mí me parece que el Ecuador debe reflexionar. Los votantes tienen que reflexionar. Tienen que preguntarse de dónde viene esta enorme inseguridad ciudadana, cuáles son las causas. Deben preguntarse de dónde viene este enorme desempleo que le afecta al Ecuador. Deben preguntarse por qué se dan las enormes inmigraciones, quiénes son los responsables o quiénes han sido. Y entonces la pregunta, a la conclusión que tienen que llegar ellos, es decir, tienen una disyuntiva: o ratifico lo mismo que está, o lo rectifico, ¿no? A mí me parece que se lo debe rectificar. Y la manera de rectificar, como yo he dicho en boletín de prensa, es dándole utilidad al voto. Y uno tiene que ser un poco inteligente, ¿no? Es decir, si yo estoy por un candidato, supongamos por el señor Armijos, por más que lo quiera el señor Armijos, o por más que quiera votar por él, yo sé que un voto que le voy a dar a él no va a servir. Entonces hay que buscar quién tiene mejor opción de entrar a la segunda vuelta, porque de acuerdo a un dato que yo tengo, que son encuestas no por partidos políticos, ni por candidaturas, ni por candidatos asambleístas, no, ni candidatos presidenciales. Yo tengo una encuesta, una fuente de información, de una encuesta de organismos internacionales que hacen encuestas para saber cómo es el comportamiento político electoral de los países, en este caso del Ecuador, que por ejemplo ellos establecen un análisis de 3 columnas, ¿no? Una columna de intención del voto, una segunda columna intención del voto más voto indeciso, y una tercera columna de voto válido. Y yo veo que en el voto válido las cifras
es para que haya una primera vuelta, no una segunda vuelta, que no voy a mencionar, porque el tema es delicado. Pero yo me refiero en el tema de la primera columna, de la intención del voto. La señora Luisa González, por ahí está más o menos bordeando, está por un 32%. El señor Otto Sonneholner está con un 18%. Y los otros candidatos están de 12, 11, 12%, ¿no? Entonces, si le dejamos así como está allí, la señora Luisa González tiene toda la opción, a lo mejor, de ganar en primera vuelta, ¿no? Pero si en cambio se da el voto útil, no dice, si estoy con estos candidatos que están con el 10%, con menos del 10%, y veo que otro candidato sí está con 15 o con 16 o con 18%, lo obvio, lo racional, lo lógico es, dejo de votar por uno de estos que está acá y voto por el que tiene mejor opción. ¿Para qué? Para que haya segunda vuelta. Si no se actúa así, mi querido Gustavo, no habrá segunda vuelta, si es que esta tendencia, porque hay que tomar en cuenta de que el voto duro que tiene el correísmo y también, sí, pues ellos, ¿no? Se mueven fuertemente y hay una enorme adhesión de los sectores sociales, de los sectores populares amplios, campesinado, indígenas, que los están respaldando. Ese votante, querido Gustavo, no es el mismo perfil de un votante de clase media o de clase media alta, ¿no? Que Por este supuesto que perfil no. de clase media o clase media alta, estos no ponen presidente. Los que ponen presidente son estos de acá, sectores sociales amplios, populares, indígenas, campesinos, y allí existe otra lógica, allí existe otro sentido de Bien. la política en esos sectores. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias, me querido Gustavo. Un buen día, un gusto. Pase bien. Declaraciones del licenciado Henry Llanes, representante de Iniciativa Popular Normativa.